El archivo comienza con la descripción de una anomalía que no era visible a simple vista, sino que se manifestaba exclusivamente a través de la captura digital. Una sombra densa, perfectamente inmóvil, comenzaba a aparecer en todas las fotografías y grabaciones de una persona específica. Este fenómeno fue denominado la sombra estática. Al principio, era un sutil borde oscuro. Una falla en la imagen se descartaba como un defecto del lente. Con el tiempo, la mancha crecía, oscureciendo lentamente partes del cuerpo del sujeto en cualquier imagen, desde selfies hasta transmisiones profesionales. El terror residía en el paradigma sensorial. La persona afectada lucía completamente normal, la vida real. La luz la bañaba, su piel era visible. Pero al instante de la captura, la sombra se manifestaba, como si la cámara viera una verdad dimension que el ojo humano era incapaz de registrar. La exposición acumulativa a la propia imagen afectada tenía una consecuencia catastrófica. La sombra estática no solo borraba la imagen, sino que anulaba la percepción sensorial de la víctima, el tacto, el dolor y, finalmente, las emociones comenzaban a desvanecerse. El gancho se cierra con la conclusión del horror existencial. La sombra era un recordatorio constante de la pérdida de identidad. La víctima se convertía en un non-ser, una figura que existía en el espacio real, pero cuya esencia era devorada por un vacío capturado en la luz de la fotografía. Relato cero. Si su propia imagen capturara un vacío que solo la cámara puede ver, intentaría romper todas las lentes que le enfocan. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo para saber hasta dónde llega el terror. Y si está listo para confrontar la verdad, suscríbase al canal y de me gusta a este informe. Los primeros reportes de la anomalía de la sombra estática surgieron de círculos de fotografía digital, donde los usuarios notaban una recurrente imperfección inamovible en las imágenes de ciertas personas. Inicialmente, se teorizó sobre un bug de software o un defecto persistente del sensor. La preocupación escaló cuando se demostró que la sombra se manifestaba a través de múltiples dispositivos y formatos de captura, cámaras de seguridad, vídeos analógicos, escáneres a lo largo de un extenso periodo. Esto descartó fallas técnicas y forzó su clasificación como una anomalía de ocultación dimensional media, sugiriendo que la sombra existía en una frecuencia no percibida por la vista. La clave del horror fue el efecto a largo plazo. La exposición continua del afectado a su propia imagen sombreada, o la de sus observadores, causaba una progresiva atrofia sensorial y emocional. La anomalía no atacaba el cuerpo, sino la capacidad del individuo de experimentar el mundo, condenándolo a una existencia de indiferencia y vacío. Capítulo 1. El rastro digital. La progresión de la sombra. El rastreo digital comenzó con el análisis de los archivos multimedia de los primeros afectados. La sombra estática no aparecía de forma inmediata, sino que iniciaba como un suave desenfoque, una mancha de color gris profundo en los bordes del sujeto. Inicialmente, las víctimas y sus conocidos lo atribuían a errores de procesamiento, problemas de compresión de la imagen. La progresión de la sombra era metódica y aterradora. En cuestión de semanas, la mancha se densificaba, adoptando una forma geométrica, inmutable y perfectamente estática que cubría aproximadamente entre un 10 y un 20% de la figura del afectado. La sombra estática no tenía contornos suaves. Su borde era un corte abrupto de la luz. La anomalía desafiaba la lógica del software. Intentos de edición para eliminar la sombra fallaban constantemente. Al cortar la imagen o aplicar filtros, la sombra simplemente reaparecía en el nuevo archivo, confirmando que no era un artefacto del arduario original, sino una propiedad intrínseca del sujeto capturado. El rastro digital se extendió a todas las plataformas. Fotos cargadas en redes sociales, vídeos almacenados en la nube y copias de seguridad antiguas. En todos ellos, la sombra estática había aparecido retroactivamente en las imágenes de la víctima, marcando su historial digital de manera permanente. Los primeros síntomas de la atrofia sensorial coincidieron con la aparición más densa de la sombra. El afectado perdía inicialmente la termopercepción. Informes indicaban que los individuos se exponían a temperaturas extremas sin registrar incomodidad o dolor, forzando la intervención médica. A esto le siguió la atrofia del tacto. Los afectados perdían la capacidad de sentir texturas finas y, más crucialmente,
El dolor, pequeños cortes, golpes o presiones corporales, pasaban inadvertidos, creando un riesgo constante de daño físico no registrado. La observación psicológica reveló un horror añadido. La exposición prolongada a la sombra estática llevaba al individuo a percibir destellos oscuros en la periferia de su visión en la vida real. La mente, acostumbrada a ver el vacío en la imagen, proyectaba el defecto al mundo tangible. Un punto crucial en la investigación fue la consistencia espacial de la sombra. Sin importar la postura del sujeto sentado, de pie, en movimiento, la sombra estática siempre ocupaba la misma porción de su esencia espacial, como si no estuviera pegada al cuerpo, sino a su identidad tridimensional. Los investigadores postularon que la cámara no estaba creando la sombra, sino que era el único dispositivo que podía revelar una pérdida o un vacío ya existente en el plano dimensional del sujeto. La cámara actuaba como un espejo de la no existencia. El capítulo 2 explorará la atrofia emocional y que siguió a la pérdida sensorial. El terror de la sombra estática iba más allá de lo físico, culminando en la indiferencia total hacia la vida, mientras la sombra continuaba creciendo en el rastro digital del sujeto. Capítulo 2. El vínculo emocional, la indiferencia final tras la pérdida de la sensibilidad física. La anomalía progresó a la atrofia emocional. Las víctimas comenzaron a perder la capacidad de experimentar el espectro de las emociones humanas, la alegría, la tristeza y, de manera crucial, la empatía hacia sus seres queridos. La indiferencia se convirtió en el principal síntoma. Los afectados respondían a noticias trágicas con una calma inerte, y los estímulos placenteros no provocaban ninguna respuesta discernible. Los análisis neurológicos mostraban una línea plana en las regiones límbicas del cerebro, confirmando el silencio emocional. La pérdida de la autopreservación era un corolario directo de la atrofia emocional. Al volverse indiferentes al dolor físico, también se volvieron indiferentes al peligro. Las víctimas se exponían a situaciones de riesgo sin registrar miedo, reflejando su nuevo estado de no ser. La sombra afectaba la vida social de manera devastadora. Los familiares y amigos, al ver constantemente la imagen sombreada de sus seres queridos, reportaban un desapego emocional sutil pero progresivo, como si la sombra estuviera filtrando la conexión afectiva a través de la imagen. Se implementó una medida drástica de aislamiento visual. Se instruyó a las familias a destruir o, al menos, evitar ver cualquier imagen, fotografía o grabación del afectado. Esto creó el doloroso dilema de tener que evitar el recuerdo visual para proteger la propia salud mental. El foco de la investigación se centró en si la sombra estática estaba borrando la conciencia subjetiva o simplemente anulando la capacidad de expresión de esa conciencia. Los experimentos no pudieron obtener una respuesta emocional profunda, sugiriendo que el vacío era casi total. La anomalía parecía estar borrando el significado del sujeto. No solo se borraba la imagen, sino también la huella emocional que la persona dejaba en el mundo. La sombra estática era el símbolo de una retirada dimensional. La fase final de la atrofia emocional genera la anedonia completa. La quietud. El afectado se convertía en una estatua viviente, capaz de realizar funciones biológicas básicas, pero sin el impulso o el deseo de interactuar con el mundo. Prisionero de su propia indiferencia. Hubo casos trágicos de contagio emocional. Un cónyuge, incapaz de aceptar el silencio de su pareja, se negaba a dejar de mirar las fotografías sombreadas, acelerando su propia atrofia emocional en un intento desesperado por alcanzar el estado de indiferencia de su ser querido. El capítulo 3 abordará la urgencia de encontrar el origen de la sombra estática y desarrollar una barrera de identidad antes de que la atrofia sea total y la persona sea completamente borrada de la existencia subjetiva. Capítulo 3. El vacío de la imagen, la naturaleza dimension. La investigación se centró en el análisis de la propia imagen anómala. Al estudiar la sombra estática en alta resolución, los investigadores descubrieron que no era simplemente oscuridad, sino una ausencia activa de fotones. El área ocupada por la sombra registraba cero reflexión de luz. Los estudios más avanzados revelaron una firma dimensional. Los medidores especializados detectaron una sutil, pero constante, distorsión métrica en el espacio ocupado por la sombra dentro de la imagen, como si esa porción del sujeto estuviera siendo extraída de la realidad tridimensional hacia otra parte. La teoría se consolidó. La sombra estática
era un sumidero temporal dimensional. Se manifestaba cuando la existencia del sujeto era fijada en un medio permanente, la fotografía, utilizando ese vínculo para extraer datos subjetivos, sensaciones, emociones del sujeto. La clave estaba en el vínculo de fijación. El sujeto se hacía vulnerable al ser congelado en el tiempo por el obturador. La sombra estática era la manifestación visual de la extracción de la esencia subjetiva del sujeto, consumida por el sumidero. Se hizo evidente que el objetivo principal debía ser bloquear la transferencia de datos. El equipo de contención propuso la creación de una barrera de identidad, un mecanismo para interrumpir momentáneamente el vínculo cuántico entre el sujeto y su imagen capturada. El concepto de la barrera implicaba el uso de un campo electromagnético enfocado como un halo de energía para crear una interferencia temporal alrededor del sujeto. Este campo buscaría ocultar la esencia del sujeto en el instante de la exposición fotográfica. La prueba de la barrera presentaba un dilema ético. La interferencia cuántica podía tener efectos secundarios impredecibles. Existía el riesgo de congelar permanentemente la subjetividad del afectado o, peor aún, acelerar el borrado total de sus sentidos. La prueba se realizó con un paciente en etapa de atrofia moderada. Se activó el campo electromagnético en el instante en que se tomó una fotografía. El resultado fue analizado con urgencia en el monitor de contención. El resultado fue un éxito parcial. La fotografía todavía mostraba la sombra estática, pero la medición de la distorsión métrica dimension en el cuerpo del paciente se redujo a cero por un breve lapso de tiempo. La barrera no eliminó la sombra, pero mitigó su poder de extracción. El capítulo 4 se centrará en la búsqueda del primer vínculo, la imagen original o el evento dimensional que creó la sombra estática. Se llegó a la conclusión de que la anomalía no podría detenerse hasta que la fuente inicial de la sombra fuera neutralizada. Capítulo 4. El primer vínculo, la fuente de la sombra. La investigación pasó de la contención al origen. La hipótesis se centró en que la sombra estática no era retroactiva, simplemente había sido revelada retroactivamente en todas las imágenes. Debía existir un único primer vínculo, una fotografía o grabación en la que la anomalía se había anclado inicialmente. El método de búsqueda fue exhaustivo. El análisis de los archivos más antiguos de los principales afectados que mostraban la menor cantidad de sombra o la mayor distorsión. El rastro llevó a un grupo de fotografías tomadas en un sitio específico de alta interferencia electromagnética. El hallazgo fue dramático. La anomalía se rastreó hasta una única fotografía antigua, revelada en película. En esta imagen, la sombra no era la mancha negra y densa conocida, sino una mancha vibrante de color rojo alerta que se extendía inestablemente desde el sujeto. Esta mancha roja, el primer vínculo, representaba la fase inicial e inestable del sumidero dimensional. Fue tomada en el instante exacto en que la existencia del sujeto se vinculó a la dimensión externa, antes de que el sumidero se estabilizara como oscuridad en los medios digitales. El análisis del primer vínculo reveló que la foto no era solo un registro, sino un estabilizador físico. El papel fotográfico actuó como un medio para anclar la sombra estática, permitiendo que iniciara su proceso de extracción de la esencia subjetiva del individuo. Surgió el dilema final, la destrucción del primer vínculo. Si la fuente del anclaje era eliminada, la conexión dimensional podría desestabilizarse violentamente, acelerando la atrofia sensorial y emocional del sujeto hasta la anulación total de su conciencia. La decisión fue evitar la destrucción y optar por la contención absoluta. El primer vínculo se convirtió en la clave de la anomalía y debía ser preservado para estudiar la posibilidad de reversión. Se implementó el protocolo de contención de la fuente. La fotografía del primer vínculo fue encerrada en una caja sellada, blindada con plomo y revestida con material absorbente de luz. Todo ello rodeado por un campo de la barrera de identidad constantemente activo. La contención del primer vínculo tuvo un efecto inmediato. La progresión de la atrofia sensorial y emocional de los pacientes se detuvo. El vínculo fue estabilizado, pero la esencia ya extraída no regresó. Los afectados permanecieron en su estado de non ser parcial. El capítulo 5, el último, abordará el desafío final: cómo revertir el proceso de extracción. La búsqueda de la solución se centra en la anulación del efecto del primer vínculo, forzando a la sombra estática a devolver la esencia robada. Capítulo 5.
La reversión de la esencia, el eco del ser, la contención de la fuente detuvo el avance del daño. Pero el desafío final era la reversión, para restaurar la conciencia subjetiva y emocional de las víctimas. El sumidero Dimension debía ser forzado a expulsar la esencia absorbida a través de su punto de anclaje. El primer vínculo, se desarrolló el pulso de identidad, un dispositivo de alta energía diseñado para generar una onda de choque cuántica. El pulso tenía como objetivo específico la matriz Dimension del primer vínculo, obligando a la sombra a liberar los datos emocionales que había consumido. El riesgo del pulso de identidad era catastrófico. Podría causar un pico de retroalimentación de energía que terminaría de borrar al sujeto o destruir el primer vínculo de manera incontrolada, sellando el vacío en el cerebro del paciente de forma definitiva. Se preparó a un paciente en estado avanzado de no ser para el ensayo. El sujeto fue colocado en un campo electromagnético sincronizado con la unidad de contención. El momento de la activación fue tenso, marcado por una luz intensa de rojo alerta que bañó la sala. Al activarse el pulso de identidad, la caja de contención del primer vínculo brilló con una energía roja inestable y violenta. El paciente, que estaba catatónico, mostró una reacción física violenta, espasmos musculares y lágrimas silenciosas, el primer signo de respuesta emocional en meses. El paciente despertó inmediatamente después del pulso. No hubo un regreso dramático a la conciencia plena. Sin embargo, se recuperaron las funciones sensoriales periféricas. Sintió la textura de la tela, el calor y el frío. La capacidad de experimentar el mundo físico había vuelto parcialmente. La anomalía, sin embargo, demostró ser irreversible. Su núcleo, la sombra estática, había consumido la sustancia profunda de la identidad del sujeto, la capacidad de amar, de sentir alegría o pánico. Solo los datos sensoriales menos complejos pudieron ser recuperados. Las víctimas sobrevivieron, pero quedaron en un estado de apatía emocional moderada y permanente. Eran seres conscientes, pero desprovistos de la pasión humana. Existían como ecos de sí mismos, liberados del trauma, pero no del vacío. El primer vínculo fue sellado y la anomalía oficialmente clasificada como contenida, pero irreversible. El caso sirvió como una advertencia sombría sobre la fragilidad de nuestra identidad ante las fuerzas dimensionales que pueden anclarse en la tecnología que usamos para registrar nuestra existencia. El archivo se cierra con la reflexión de que la sombra estática no buscaba la muerte del cuerpo, sino la anulación del espíritu subjetivo. El caso del non-ser fue un trágico recordatorio de que a veces el medio que captura nuestra imagen se convierte en la herramienta de nuestra propia destrucción. El archivo sobre la anomalía de ocultación Dimensional Media es cerrado. La sombra estática ha sido contenida, pero las víctimas son una prueba permanente de la vulnerabilidad de la esencia subjetiva ante el registro tecnológico. El pulso de identidad logró la reversión parcial, pero la atrofia emocional es una realidad duradera. La existencia ha sido salvada, pero la humanidad disminuida. Fin del registro detallado del Arch 16. El misterio del no ser, cuando la sombra anula la existencia. Relato 0. Si su propia imagen capturara un vacío que solo la cámara puede ver, intentaría romper todas las lentes que le enfocan. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo, para saber hasta dónde llega el terror, y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.